Aquí se puede observar una máquina de este tipo, como está diseñada. Tiene unos carretes. Estos carretes que están aquí alojan a las bobinas de cada una de las fases, cada una de la trifásica. Y por supuesto que estas bobinas compuestas por estos cables conductores que están allí, son las que vamos a conectar en la fase RST. Por ejemplo, podríamos unir este conductor con este conductor con este conductor y decir que esos tres están conformados en un punto común que sería el O'. Con un esquema así, donde teníamos las distintas fuerzas que aparecían, qué sé yo, y adentro dijimos que podíamos poner una espira. Es una espira que uno la puede observar, tiene que tener un agujero para que pase un eje, como dije hace un rato, y básicamente cada vez que circule el campo magnético rotante, pase por encima de esta espira, se podrá observar, por ejemplo, que cuando, como decía, el campo magnético rotante gire alrededor de esta máquina y pase por encima de esta espira, aparecerá efectivamente algún tipo de fuerza aquí, y estos esfuerzos harán que la bobina tienda a girar en el mismo sentido que el campo magnético rotante. Estas bobinas necesariamente tienen que tener algún tipo de contacto eléctrico, y entonces si observan aquí van a ver que este conductor ingresa a este anillo rozante, y el otro extremo de la bobina, que es este que está aquí, ingresa a este otro anillo rozante que está allá. Así que ahí pueden ver que son dos anillos diferentes, y estos anillos son los que van a tener los extremos de la bobina. Para poder entregarles algún tipo de polaridad, necesitamos de estos carbones, y estos carboncitos que están allí son los que contactan directamente con los anillos rozantes. Fíjense que estos anillos son integrales, es decir, no tienen ninguna ranura, nada que los desconecte entre sí, y no hay forma de conmutar. Así que siempre este, por ejemplo, será el positivo y este otro será el negativo, o viceversa, qué sé yo. La corriente tendrá siempre la misma polaridad, a diferencia de la máquina de continua, que nosotros teníamos que andar conmutándola. Sin embargo, esto tiene un gran problema importante a resolver, que tiene que ver con lo siguiente. Esta máquina tiene un problema, como decía, bastante importante, y tiene que ver con que nosotros tenemos líneas de flujo magnético que están haciendo este recorrido. Digamos, por ejemplo, acá tengo el norte, así que las líneas de flujo magnético salen por aquí y retornan por este otro lado. Así que acá tengo un sur, digamos. Bien, y estas líneas de flujo magnético que están aquí, acá tengo otro sur, bueno, qué sé yo, se van alternando. La verdad que tengo un problema severo. Fíjense el inmenso, gigantesco espacio de aire que hay aquí, que es el entrehierro. Es decir, ¿cuánto va a ser el arco que necesiten saltar esta línea de flujo magnético? ¿Y cuál va a ser la reluctancia, la resistencia al paso de la corriente eléctrica, de las líneas de flujo magnético? La verdad que va a ser muy grande, y la cantidad de flujo magnético que va a atravesar esto va a ser muy baja, va a haber una dispersión fantástica, y esto va a tener una eficiencia horrible. En definitiva, va a tomar una corriente de la red que va a ser gigantesca. Con lo cual, lo que tenemos que hacer, ya lo vimos en circuitos magnéticos, es conseguir la forma de que todo este salto se produzca con el menor cantidad de aire posible, la menor cantidad de aire posible, para lo cual colocamos adentro de la máquina una parte metálica similar a la parte de afuera, que la llamamos rotor, y que es donde se alojan las bobinas estas de las que estamos hablando. Así es como se puede observar que el rotor, que tiene también una cantidad de chapitas, al igual que la parte estática de la máquina. Uno puede observar aquí las chapas del estator, y también puede observar las chapas del rotor. Son un montón de conjuntos de chapitas apiladas como si fuera un transformador, y lo más importante es que se trata de que la distancia que hay sea la menor posible. En este motor puede observar perfectamente cómo
la distancia que hay entre este y este espacio es absolutamente mínima, y mientras más chiquitita es, mejor será, porque la verdad es que las líneas de flujo magnético tienen que atravesar por aquí, y entonces este espacio constituye un entrehierro, que es lo que nosotros queremos sortear. Así que mecánicamente hablando, mientras más chiquito sea ese espacio, mejor será desde el punto de vista de cuánta corriente toma de la red eléctrica. Esta es una máquina que típicamente tiene rotor bobinado. Bueno, lo vemos por esta historia de las delgas, y también sería interesante ver cómo sería una máquina de las más comunes que no tienen estos anillos rozantes y que no tienen los carboncitos, es decir, que tienen un rotor de jaula de ardilla. Se trata básicamente de la misma máquina, es decir, es una parte estática de la máquina constituida por todo este chaperío apretujado que habíamos visto antes, con sus 3 bobinas y sus soportes para las bobinas. Y bueno, esta máquina aloja a lo que conocemos como jaula de ardilla. La jaula de ardilla, vamos a ponerla aquí, ahí. Vamos a sacar primero el estator y las bobinas del estator, ahí para verla. Esta es la jaula de ardilla. La jaula de ardilla es básicamente una cantidad de tubos, digamos, de caño de cobre, con una placa externa allí, donde está remachado. Y lo importante de esta jaula de ardilla, recuérdenlo, que cada una de estas bobinas que tenemos aquí, espiras que tenemos aquí, se tiene que corresponder con la espira que está exactamente opuesta a ella. Es decir, esta espira y esta espira conforman básicamente una espira única. Y por supuesto esta que está aquí y esta que está aquí serán otra espira. Bueno, ahí me fui. Y esta que está aquí con esta que está aquí será otra espira. Una espira que horizontal, por ejemplo, otra espira a 90 grados, y así sucesivamente. Cada una estará siempre frente a otra, siempre serán espiras que estén enfrentadas entre sí. Esto es lo importante y lo que hay que saber. Bueno, obviamente dijimos que este artefacto necesita estar a cubierto del tema de la parte magnética. Necesitamos que atraviese por aquí adentro todas las líneas de flujo magnético, para lo cual necesitamos un rotor. El rotor que le colocamos está compuesto, como dije, de chapas. Estas chapas uno las podría retirar y podría ver cómo funcionan allí. Van a ver que están todas las piecitas con estas chapas, y estas chapas a su vez están agujereadas de tal forma que puede pasar por allí adentro los alambres de cobre que van a estar soldados. Todo este masacote básicamente es el que conforma lo que conocemos como rotor jaula de ardilla. Fíjense lo maravilloso de este dispositivo, que en primera instancia estamos hablando de un dispositivo que cuando uno lo mira no tiene ninguna cosa que raspe, que roce, que se desgaste. Es un motorcito fantástico porque hay un campo magnético que rota. Tenemos esta parte que es la parte quieta, fija, que es la parte del estator, esta estática, y la parte que rota, la parte del rotor, va a girar solo por el hecho del campo magnético rotante y sin ningún contacto físico más que ese cachito de aire que está en el medio, entre estos sitios que llamamos entrehierro. Así que es una máquina absolutamente noble. La máquina de la que estoy hablando, en el caso de la monofásica, por ejemplo, es la de los aire acondicionados, la de la heladera. Uno puede tener una heladera 30 años sin tener que destriparla ni usarla, y uno dice, porque bueno, es el mismo principio de funcionamiento, no tiene ninguna otra cosa más que una jaula de ardilla para moverse. En el mercado esta máquina se la consigue, se la puede observar infinidad de veces. Suele tener una carcasa, una base, una tapa. Esta máquina que tiene una caja de conexiones. Aquí si uno retira la caja de conexiones se pueden observar unas chapitas que vamos a ver más adelante en alguna explicación. Es una máquina muy noble,
Normalmente las van a ver cuando van al supermercado, ahí, si o alguno de esos sitios, con la tapa colocada, puesta allí. Es una máquina cerradita, en general la van a ver así. Tiene una base con agujeros donde eh, colocar unos bulones. Son las típicas bombas de agua, motores de ascensores. Hay montones de máquinas con este tipo de dispositivos, ¿no? En la práctica podemos encontrar varias máquinas. Se pueden apreciar los anillos rosantes aquí, ahí donde irían los carboncitos. Esta es la parte donde está el chaperío, es decir, la parte del mazo con todas las canaletitas que van allí, y ahí adentro van las bobinas imbricadas, que son todo este masacote que está acá, embadurnado en un aceite para evitar en un barniz aislante para evitar cualquier problema eléctrico, pero básicamente este es el tipo de rotor de la máquina. Hay montones de máquinas de rotor bobinado, por ejemplo, otro tipo de rotor bobinado que se le puede apreciar. Hay máquinas, bueno, esa es una máquina de continua, tiene colector. Aquí tenemos un esquema de un motor trifásico, de una máquina trifásica. Aquí tenemos algo parecido a lo que yo coloqué en el dibujo, en el gráfico. Bueno, hay infinidad de esquemas donde se muestran cómo son básicamente estos rotores de motores que son de anillos rosantes. Ojo que este es el rotor bobinado. Yo podría buscar rotor jaula de ardilla para que lo vean, jaula de ardilla. Y van a ver que en ese rotor jaula de ardilla aparecen exactamente, bueno, por un lado la jaulita de ardilla tal cual se las había dibujado en forma esquemática, y aquí se ve que tienen como una torsión. Esta torsión es una torsión que se les da particularmente. En general, si uno observa un poco más, dice, bueno, ¿para qué tiene esa torsión? ¿Por qué las barritas tienen esa torsión? En realidad tienen esa torsión porque lo que se pretende es que cuando el flujo magnético está atravesando un sitio, bueno, va a impactar en una parte de la barra y generar cupla, mientras que cuando ya atravesó en otro sitio, la cupla se desplazó. Es como que nunca va a haber un lugar de la máquina que no tenga cupla. Quiero decir, podría ocurrir que me quede exactamente dos espiras y el campo magnético en el medio. Y como no hay variación de flujo, esta máquina no va a arrancar nunca. Fíjense que aquí hay una suerte de línea divisoria, ahí, donde siempre hay por lo menos alguna de las espiras que está en contacto permanente con un campo magnético. Es solamente para los efectos del arranque de esta máquina. Se puede apreciar otro tipo de máquina con la caja de conexiones que yo le comenté y que después volveremos a ver. Una carcasa que tienen aletas. Estas aletas que tienen las carcasas tienen que ver con disipar la temperatura que se genera dentro. La máquina tiene pérdidas, habitualmente tiene pérdidas. Aquí tienen la parte del estator con todos sus bobinados, generando los campos magnéticos rotantes. Este es el rotor que está pintado de rojo, pero que en realidad se llegan a ver diminutas líneas que me están mostrando que allí adentro están las espiras en cortocircuito. Es un rotor jaula de ardilla. Aquí tenemos un rodamiento, aquí tenemos otro rodamiento que permite tener la menor cantidad de rozamiento posible. Aquí tenemos un ventilador y básicamente tiene las carcasas, las tapas, y bueno, esta es una máquina convencional. Distintos tipos de máquinas, casi todas están pintadas de celeste, nunca supe por qué, pero es una cuestión mecánica. Aquí hay una con un corte, es donde se ve en el interior la jaula de ardilla, y físicamente se parecen todas, son bastante similares. Tienen una caja de conexión en alguna parte y después tienen su eje, su banquito con los agujeros, y bueno, y tiene el bobinado estator. Y esta es básicamente una máquina absolutamente noble que usamos en la industria todo el tiempo, por eso la estudiamos y es importante que la conozcan. Es importante recordar, como decía, que en esta máquina nosotros tenemos un campo magnético que está permanentemente girando en algún sentido y que va atravesando
a las espiras que las va cortando, y estas espiras en ellas se produce un esfuerzo, una fuerza en algún sentido que las hace girar en el sentido del campo magnético. Esto es lo que básicamente tenemos. En el caso de este motor asincrónico, en la generación del campo magnético rotante, recuerden ustedes cómo era esta historia. Nosotros podíamos tener un campo magnético que va rotando, y ese campo magnético está orientado en función del campo magnético de cada una de las bobinas. En cada bobina tenemos monofásica, y es un campo sinusoidal, alternativo, que están desfasados 60 grados nada más, 120 grados eléctricamente y físicamente, y la composición de todas ellas me da un campo magnético rotante. Noten que el campo magnético negro, el rotante, es máximo cada vez que los individuales se hacen máximo. Por ejemplo, ahora es máximo el rojo, ahora es máximo el verde, ahora es máximo el azul, y así sucesivamente. La composición vectorial de todos ellos me da el campo magnético rotante. La jaula de ardilla tiene que ir a una velocidad necesariamente menor, es decir, si tengo una jaula de ardilla, el campo magnético que rota tiene que pasar por encima de las espiras para tener variación de flujo magnético. Si no pasa por encima de ellas, no hay variación de flujo magnético, y este es el principio del motor asincrónico trifásico, asincrónico. No lo confundan con la máquina sincrónica, que es otra que va efectivamente a la velocidad de sincronismo. Y recuerden que esta máquina necesariamente tiene que estar patinando, tiene que estar resbalando, no puede ir nunca a la velocidad de sincronismo. La máquina elemental al final termina siendo una máquina que requiere 3 bobinas conectadas a fase R, S y T, que además uno las puede conectar eléctricamente como quiere, es decir, nosotros podemos conectarlas en forma de estrella, que sería lo más piola, lo más fácil, solo hay que tomar los cables y conectarla. Y por otro lado, acá adentro lo único que hay que poner es una jaula de ardilla, que es un circuito, qué sé yo, bastante elemental, ¿no? Y bueno, habría que tener un eje donde ubicarlo. La verdad es que a veces resulta difícil imaginar cómo hacer una de estas máquinas elementales, pero lo podemos pensar un poquito. Digo, ¿qué pasaría si yo fabrico una máquina, un rotor jaula de ardilla, que tenga no algunos cuantos conductores, sino que tenga una cantidad muy grande de conductores? Digamos que tengo infinitos conductores. Entonces todo esto pasa a ser, bueno, un cilindro metálico, y ese cilindro metálico, bueno, también le podríamos poner tapa al cilindro metálico. Total, necesitamos que sea, la verdad que se parece. A ver, ¿qué cilindro metálico conductor conocemos como para fabricar una máquina? Si pudiéramos conseguir un cilindro metálico conductor, por ejemplo, de cobre o de aluminio, y algún eje donde hacerlo girar, y además tuviésemos bobinas como para armar una trifásica, bueno, tendríamos una máquina elemental, muy horrible, pero una máquina elemental. La verdad que estoy pensando en cuál sería el cilindro ideal que ustedes puedan conocer. Y después de un rato de pensar cuál es un cilindro de aluminio conductor que funcione bien, la verdad que ustedes conocen muy bien un cilindro de esa naturaleza. Se los voy a refrescar para que lo recuerden. Este cilindro lo conocen fantástico. Este es un cilindro que por supuesto ya lo he utilizado, como verán, y lo único que hago es hacer un agujerito allí para poder colocar un eje. Ese eje a colocar es un pinche, de esos pinches que usamos en librería, y voy a colocar el agujerito allí y lo voy a tratar de ubicar para que quede bien puestito. Si queda bien conectado, digamos, ahí arriba donde va el remache, esto puede girar, y la verdad que podría ser el rotor de jaula de ardilla
de una máquina de corriente alterna. En el laboratorio de la UTN hemos dispuesto 3 bobinas a 120 grados físicos y 120 grados eléctricos conectadas a una red de 3x380. A 120 grados, 120, así anda mejor. Después mandame el link. Bueno, no veo como la saco. Como no hay nada. Profe, en teoría, si esto lo acercamos más, tendrá que girar más rápido, ¿no? Por supuesto, mientras más cerca estén las partes magnéticas, es decir, mientras menos entre hierro exista, mejor rendimiento tendrá la máquina, mejor eficiencia, mayor cupla y por supuesto mayor velocidad. Cuando la apague, que lo saque para mostrar que no hay ningún motor abajo. ¿Así? Exactamente. Espectacular. Ahora que vamos a dar vuelta. Déjalo que acelere un poco. Y cuando digo preparado, listo ya. Preparado, listo ya. Damos vuelta a la fase. Y ahora tira para el otro lado. Esto fue un asincrónico. Con la brújula era un signo. Es estar resbalando todo el tiempo. Aquí solo invertimos un par de cables cualquiera, 2 cables de 2 fases. Al hacer esto se invierte el sentido de giro del campo magnético rotante porque estamos invirtiendo la secuencia de aparición de la trifásica, así que cambia el sentido de giro.